amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 14 de marzo del 2022. Estamos ya en la mitad del tercer mes, primer trimestre del año. La situación en términos de inflación continúa ascendente. No hay razones para que decline la curva, empiece a bajar, ya que pues los commodities a nivel internacional siguen subiendo, y aquí en Estados Unidos, en Europa, doquier, ¿no? Por doquier es lo mismo, pero el gobierno anunció un paquete de medidas. Hay como 67 productos que tienen sus bemoles, como ya yo lo he analizado acá. No voy a repetirme, en verdad, a seguir con eso, por la incoherencia que en algunos casos se plantea, porque se exoneran insumos para bajar los costos de producción de determinados bienes, digamos pollo, por ejemplo, fundamentalmente, o habichuelas, y entonces se permite la importación de los mismos con arancel cero, afectando la producción. Pero son cosas que uno las señala por aquí para que por lo menos se tomen los correctivos. Fueran anunciadas, no se han aplicado, mientras el daño no se haya hecho, otorgando las importaciones y que ya hayan hecho compromisos y vayan a traerlo para acá. Bueno, esas son cosas que son gajes del oficio. Hay que ser coherente en la administración del Estado y saber que las medidas que se toman no son como los gases inertes que pasan sin, como uno respiramos, ¿verdad? No nos pasa nada, no. Hay cosas, hay un gas que se escapa de una industria que nos mata. Entonces hay cosas que se toman cuando se está en el Estado que afectan realmente, aunque la intención sea positiva, al final los resultados son negativos, y puede ser que un beneficio de corto plazo se traduzca en una consecuencia de largo plazo de una trascendencia mucho mayor. Y esas son las cosas que se evalúan, que se sopesan, que se analizan. Por demás, el presidente fue de viaje, vino, retornó, estuvo en Argentina, hizo unos acuerdos. Hay unos comentarios que vamos a comentar acá. Hay un comentario del ministro de Industria que vamos a analizar en un momentito, simplemente a puntualizar un detallito. Y estuvo en la toma de posesión del presidente chileno, Gabriel Boric. No se anunciaron ahí ningunos acuerdos. Boric está empezando, ahí no vale la pena ponerse de ridículo a hacer nada, ni de allá ni de este lado, porque es un asunto protocolar. Desearle éxito, ya lo mencionábamos. Entonces sigue el conflicto en Ucrania. Vamos a ver algunos detalles más luego en la última sección del programa, para comentarles algunas cosas de las que están sucediendo y las implicaciones en mediano y largo plazo que va a tener para nosotros y para ellos mismos, para el pobre pueblo ruso, que está en manos de este señor megalómano que tiene unas pretensiones irracionales realmente para la época en que vivimos, siglo XXI. Usted no ha oído por ahí los millennials, la generación Z. Cuando yo estudié, señores, se decía, cuando yo era estudiante, vamos a decirlo de otra manera, digamos empezando la carrera o en esa época por ahí, que para el año 2, ustedes recuerdan que hablaban de que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, y que el 12, 12, 12, qué sé yo, cuántas cosas y boberías que hablan. El mundo se acaba para el que se muere. Y los que tienen visión de trascendencia y creencias religiosas, pues entienden que la muerte no es un paso más que para otro estadio, digamos, espiritual, y eso. Él baja al cielo, baja al purgatorio, pagas las culpas, a veces se pagan aquí en la tierra, expías todos tus pecados. Todo eso, los asiáticos, los budistas, los qué sé yo cuánto, los islamistas. Bueno, hay muchas cosas de esas. No es un tema de nosotros, ni siquiera los dominamos, por arribita nada más que sabemos. Pero que el mundo se iba a acabar y todas esas cosas. Y las computadoras que estaban programadas para esa fecha, 2000, entonces hubo que reformatearlas y arreglarle porque los números... ¿Recuerdan todo eso? Todo eso es reciente. Pero estos pájaros, como decimos nosotros los dominicanos, este pájaro, esta cosa, aquí le decimos pájaro hasta los leones, es un pájaro que come gente. Estas cosas son de los otros días. Yo les decía que cuando yo estudiaba en mi instituto, teníamos
la ventaja, yo estudié en la cátedra tecnológica y nosotros teníamos computadoras, y yo diagramaba en computadora cuando todo el mundo tenía que llevar un papelito. Los que estudiaron en la UA en aquella época, que empezó a ver en Fortran y ese tipo de cosas, tenían que entregarlo, las programaciones para que la pasaran en un centro de cómputo. Nosotros teníamos computadoras en los laboratorios y trabajábamos ahí. Y eran unas neveras gigantescas, de esas de 2 puertas que usted ve grandísimas, como 5, y no tenían la capacidad que tiene esto para hacer los cálculos. Esta cosita que usted ve aquí. Entonces, esto es de los otros días. Y el mundo no se acaba para el que se va, para el que se fue. Entonces, ¿para el que se murió? Entonces, hay que estar siempre a la vanguardia, hay que estar siempre al día, pero hay que caminar de una manera tal que no vayas dejando esas estelas de destrucción. Ahí volverá Rusia a lo que era en la época de la Unión Soviética, al atraso fundamental. Todas las empresas, vamos a ver en detalle, ya le dije, ahorita vamos a entrar un poquito, pero como seguía analizando así someramente antes de iniciar el programa de manera concreta, hay decisiones de políticas que pueden tener impactos, hay otras que son más ligeras, hay otras que son en vacío, que son eso y nada es lo mismo, pero hay unas que pueden tener un daño a largo plazo, y esas, por ejemplo, esas consecuencias que están viviendo Ucrania, el mundo, yo le decía, el mundo, los mercados van a tomar correctivos. Mírenlo ahí, subió a 130 el petróleo, bajó a 106, y la semana pasada cerró. Ahorita veremos a cómo estaba ya ahorita a las 8 de la mañana, cuando yo preparaba el programa. Entraba a ver. Y así son las cosas. En todo caso, le decía que la inflación iba a seguir bateándonos, acabando con el bolsillo de nosotros, y que en muchos países, que todo el mundo de alguna manera le busca alguna que otra solución. Y en el caso de nosotros, que ya veníamos con un problema que se catalogaba de transitorio, recuérdese que los bancos centrales del mundo, el Banco Europeo, el Federal Reserve, Banco nuestro, los bancos latinoamericanos, todo el mundo hablaba, al chino, de que eran problemas de índole transitoria. Quiere decir que los problemas de suministro, de la cadena de suministro, cadena logística de suministro, de aprovisionamiento, tantas palabras, en inglés se dice supply chain, cortitico. Todo eso iba a pasar y íbamos a recuperar los precios, se iba a estabilizar, y eso se esperaba para la mitad del año pasado, para julio, junio. Después de ahí se fue revisando la cosa, no, va a ser más largo en este cuatrimestre, en este trimestre, y siguió pasando, y no, ya va a ser para el año que viene, en marzo por ahí, que vamos a empezar a ver eso. Bueno, pero esos son 6 meses más, y ahí volvíamos y le subimos, y como yo decía, y como dice el refrán de nosotros, éramos muchos y viene Rian y pare la abuela. Ahí cuando estamos ya recuperando la situación, en términos de crecimiento al menos, viene Putin con su cálculo estratégico que dice, Europa, el mundo no se va a atrever a entrarme a mí porque dependen un 40% del gas, dependen en una gran proporción del petróleo, que está muy cercano, que lo veníamos analizando aquí. La OPEP no quiere meterse a producir más de los 400.000 barriles por mes que se comprometieron. La UE sí lo acaba de hacer ahora, los Emiratos Árabes Unidos, y ojalá y se logre con Arabia Saudita subir la producción. Y todas esas cosas vinieron a complicar el panorama, que él lo usó como una ariete estratégico. Dijo, ellos no se van a meter conmigo, no se van a atrever. Too big to fail, como decían de los bancos, demasiado grande para que, ¿verdad? Pero Occidente ha decidido que asumirá las consecuencias de ese apaciguamiento que ha permitido a Putin desde el 2008, con los errores de Occidente, indiscutiblemente que los hay. Pero hacerlo de Crimea, hacerlo de Grozny, de Chechenia, en Georgia, lo de Moldavia, ahora de Ucrania, que dijo que eran las repúblicas separatistas, y está bombardeando hasta el este, allá, las bases que están por allá, por la frontera con Polonia. Ahorita se le mete un misil de eso, va para allá porque no tienen control.
y ya entonces está atacando un país de la OTAN. Y entonces no quiero usted ni pensar que sería eso, que se ha tratado de evitar, pero ahí están las cosas. Pero conoceremos en detalle todas esas cosas. Es bueno estar informado para uno saber, usted que hace inversiones, usted que toma decisiones, usted que tiene previsiones de qué voy a hacer, las tasas suben, las tasas bajan, cómo se mueven los mercados. Pues esos mercados se mueven en función de todo eso, y les decía que los mercados toman sus correctivos. Miren el petróleo, obviamente ahí hay de dónde sacar, solamente hacer más inversiones y empezar a producir. En el caso del trigo, muy afectado, porque Ucrania y Rusia son de los países que más producen, una gran cantidad. Solamente Ucrania 80 millones de toneladas al año. Entonces todo eso nos va a seguir afectando, Tenerlo pendiente para tampoco ser, digamos que, mezquinos y sacaliñadores y críticos alegres. Cuando las cosas se hacen bien, uno las aplaude. Cuando se hacen mal, uno las critica para que se hagan bien. Porque nadie presume, uno hace las cosas con intención de que salgan mal, porque nadie, ¿de quién se beneficia de poncharse? El que picha, que te trata de ponchar. En este caso, las circunstancias te tratan de ponchar. Si tú eres el Estado, el gobierno, el que batea para defender a los consumidores, a la población, tú tratas de dar un hit, no de poncharte, lamentablemente. ¿Verdad? Entonces, más o menos esa es la situación. Nadie quiere fracasar, todo el mundo quisiera tener éxito. Ahora, para eso hay que hacer las cosas que corresponden en el tiempo adecuado. Si se te pasa el tiempo, es como cuando tú acostumbras a salir de una comunidad que sale por ahí, de un barrio, qué sé yo, y se sale por esa calle, y tú siempre sales a las 6 menos 5. Y sales rápido y llegas a la avenida y te incorporas. Cuando tú sales ese día a las 6 menos 5, a las 6:10, te encuentra el taponazo. Entonces ya ahí no hay manera, y te tocó una hora cogerlo. Así es el Estado, así es la administración pública, así son las cosas. Pero el Estado se puede administrar con buena intención y fracasar, porque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dice un refrán. Pero el Estado también se puede administrar con intenciones malsanas de acumulación de capitales para fines clientelares, como yo he dicho que pasó en la administración pasada, porque a cualquiera se le muere un tío, donde quiera se cuecen habas. Ahí me mandaron de un escándalo que hay en Panamá, con una planta que hace 7 años le aprobaron como 3 concesiones y no acaban de hacerla. Ya está suenan empresas de por acá, de todos lados, y ese tipo de cosas. Pero que donde quiera pasan. Lo que pasa es que después hay consecuencias. Y aquí lo que había era impunidad, anuencia y un fin deliberado del Estado. Y me refiero a eso porque a veces nosotros nos hacemos, y lo decía ayer, como decíamos ayer, y el Señor lo había metido preso y volvió a los 20 años a su cátedra y arrancó de nuevo, como decíamos ayer. Interesantísimo ese suceso. Entonces, como decíamos en estos días, aquí hay cosas que hay que mencionarlas. Para el que no conoce su historia está llamado a repetirla. Y voy a tocar entonces el tema que tiene que ver con una denuncia que acaba de hacer la periodista Yulisa Céspedes sobre un caso que ya se había mencionado cuando la querella sometida por las EDES contra los administradores del sector eléctrico, Bichar y compañía, y las EDESUR, de Norte, de Este, que tiene que ver con 9.3 millones de euros y que ¿dónde está la pelota? Uy, se desaparecieron, no se sabe dónde están, del Banco Europeo de Inversiones, de un proyecto de como 100 millones de dólares, y había una donación, una asistencia técnica para reducción de pérdidas, que está de 9.330.000 euros, que hace 10 millones de dólares, que está siendo investigado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Oiga esto, aquí me van a decir que eso es persecución política ahora. Viene una misión con técnicos de allá a investigar a dónde fue a parar un chelito, eso es menudo. 10 millones de dólares, ¿cuánto es? ¿A cómo tenemos el peso? A 55 por uno, ha bajado, eso no es nada, 550 millones de pesos, eso para esa gente eso es para los chiques y la menta.
Se le está solicitando a través de Cancillería oficialmente que le den el placer, no sé cómo se llame esa cosa, para que esa misión venga en un encuentro técnico con la Procuraduría, será, del Banco de Inversión, del BEI y de esa OLAF, se llama Oficina de Lucha contra el Fraude, OLAF, igual que la OAFA de Estados Unidos, creo que se llama. Entonces, eso se firmó, el ministro de Hacienda era Simón Lizardo, para reducción de pérdida de la distribuidora, y no se redujo nada, pero no se sabe dónde fue a parar el dinero. No se sabe dónde fue a parar el dinero. Entonces se hicieron 3 licitaciones, porque era un préstamo, un crédito de 100 millones, se hicieron 3 licitaciones para suministro de bienes, 1.184 millones. ¿Quién ustedes creen que se le adjudicó? Claro, limpiamente, por supuesto, a Solomon, Transformadores Solomon. 836 millones de esos 1.100 para esa compañita. ¿Ustedes saben de quién? De Maxi Montilla, el cuñado del presidente Danilo Medina. Y el director de este era el cuñado también, Luis de León. Entonces, ¿cómo se llama la obra? O sea, ustedes se dan cuenta que no es por casualidad, es que en todo lado. No es solamente que se cogían lo de adentro, lo de afuera, hasta lo de afuera. Porque es que reinó la impunidad y se embriagaron, delirium tremens, le dio una amnesia de que esto no va a pasar de aquí, esto nunca ha pasado, ¿quién se va a meter con nosotros? Y nosotros con todos estos cuartos. Y además, esto es en bateo, en palo largo no se pisa base. Ponemos un penco ahí, ganamos con fraude y como con lo que sea, como le hicimos a Fernández, a Leonel Fernández en la primaria. Tenían todo preparado, pero se les guayó. Ahora mire usted, ahí está, lo europeo, lo americano por un lado. Y si usted cree que eso es todo, y que ya vimos con el coral, con la medusa, con el pulpo, con la caracol, oiga esto ahora, el caso FM, que no tiene nada que ver con Francisco Méndez, ni con frecuencia modulada, el caso FMS de los narcotraficantes, de los lavadores de activos de Santiago, del único autodetailing del señor Juan Gabriel Pérez Tejada, que le decían el gordo, y sus miembros de su familia, también están relacionados con el otro clan que está siendo investigado, de Miki López y la diputada Pilarte. Resulta que esa gente con el lavado de activos, compra y venta y distribución de sustancias narcóticas, están todo mezclados, porque hay gente, como decía Mafalda, y ellos se juntan. Es que si el Ministerio Público, si el Ministerio de Justicia estaba en manos de delincuentes, aquí se perseguía, como yo dije en el programa de Cabada, aquí se perseguía más el ajo que la droga. Porque la droga pasaba como Pedro por su casa. Ahora sí la están agarrando, 40 toneladas, 50 toneladas, van acumulados. Porque no es lo mismo. Entonces, vea ustedes, cuando usted cree que ya lo hemos visto todo, resulta que en esa red, con los Pilartes, con Miki López, los de La Vega, el grupo aquel, y el diputado Rodríguez, qué sé yo, si Rodríguez, que está preso, que lo agarraron en Miami, y un viaje más que están investigando, que no se saben qué ha parado, ¿se acuerdan? Del funcionario, que si lo extraditaron, que habían 2 diputados, uno de por allá que le dio la bola, que se llama Pirrindín, qué sé yo, y el otro de Santiago, que le financiaron la campaña, que no sé el nombre, ni me importa, ni me interesa. Cuando usted cree ya lo había visto todo, y la red Discovery, con que tenía que ver con la banda de los trinitarios, y los chiperos, y todas esas cosas, Santiago es Santiago, y lo demás es Monteculebra, aparece ahora que el exdirector de Migración para Santiago, con el aeropuerto ahí, era parte de la droga. El papá de ese turpén que se llama, que Juan Ramos, ¿cómo fue que dijimos? Juan Gabriel Pérez Tejada. El papá también está en lío, la familia entera. Pero si usted cree que ya lo vio todo, resulta que Gladys Sofía Ascona, una señora que uno se recuerda el nombre, porque ese apellido no es Ascona, no es como de por allá de la línea, de la sierra. Gladys Sofía Ascona de la Cruz, la mamá de, también imputada, exfuncionaria del gobierno pasado, un cuadro de los de la reelección danilista, metida en el mismo lío. Ramón Luis Mejía Ascona, ahí andan todos.
Usted ve. Entonces, me excedo cuando digo que era una estructura sistemática de desfalco del Estado. En todo sentido, en todo sentido. Pues por ahí están las historias de César el Abusador, que está cantando en Puerto Rico. Entonces, por eso les digo, entonces nos vamos a quedar callados. Ajá, nos vamos a hacer cómplices de todo esto. Vamos a llegar a un restaurante y como el tipo que llega, ¿verdad? Y anda chiquito como uno andaba pidiendo los platos que están por ahí. No, déjame ver que lo vamos a pedir. No, esto es como un ministro que iba y hacía unos tours para España, a unas ferias turísticas, que se llevaba el avión lleno, eran de ese, invitados y periodistas y de todo, y cuando llegaba a un restaurante allá muy famoso, que tenía yo un sobrino que trabajaba justamente ahí, me hacía las historias, pedía el vino más caro, era. Para que usted sepa, de beber más bien por aquí, por los kilómetros, así es. Porque la edad nos cuesta, les sobra el dinero, son mega multimillonarios, no tienen, entonces somos iguales. Restaurantes donde tenían privé, sus cuartos privé para llegar a las 3 de la tarde, y ¿dónde está la mujer? Porque era con dinero del pueblo, mal habido. Entonces hay que callarse, hay que apañar este tipo de cosas, no se le pueden decir, ay no, persecución política, bueno, usted sabía lo que estaba haciendo. Ahora porque usted es político no se le puede perseguir. No, se le persigue por político, se le persigue por delincuente. Por delincuente, señores. Miren ustedes, cuando uno cree que lo había visto todo, mira esto, aparece, es que van saliendo por todos los lados. En los Pilarte, que la diputada, que el Miki López, que la diputada Ascona, que el director de migración de Santiago, no de aquí, el general. Óigame, por todos los lados, es que hizo septicemia, la corrupción envenenó el fluido vital del cuerpo social del Estado dominicano. La sangre del Estado dominicano se envenenó con la corrupción, ya le dio septicemia, ya los riñones no funcionaban, ni dializándolo, eso era ya, porque de cuando se daña arriba, óyeme, hasta el dedito pequeño del pie derecho, hasta ahí, ya eso todo, y eso fue por todos lados, ahí no quedó nada. Ninguna institución, honrosas excepciones habrá, las hay, obviamente. Pero era una cosa generalizada. Usted lo ve, uno no acaba de asombrarse. Ese tema yo ni lo tenía, pero digo, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo se queda uno callado? 9.3 millones de euros. Y cuando investigan la otra cosa del autodetailing, el lavado, ahí querían desaparecer y que $1 millón que están quemados, ahí andan la foto. Óyeme, cuando esos tigres están quemando eso es porque tienen caletas por ahí con millones y millones. 1 millón que lo están quemando. Suerte que llegaron las autoridades, se tiraron rápido y lo tenían. Traían el dinero de Estados Unidos en bocinas y todo ese tipo de cosas. ¿Y de dónde usted cree que pueden traer un dinero de Estados Unidos para acá? ¿Por razón de qué? ¿Qué le vendemos nosotros a Estados Unidos que produzca todos esos millones que haya que traerlo escondido en bocina? Como dice el doctor Fadul de allá, droga. Es así, ahí está, lo dice la acusación. Vinculada al lavado de activos originado en la compra y venta, distribución de sustancias narcóticas, droga. Entonces, entonces esas son cosas que ahí está, míralo ahí. Por el otro lado, lo europeo suspendieron hasta el financiamiento, porque digo, ¿pero dónde fueron a parar los 10 millones? No aparecía nadie que le diera respuesta. Pero este gobierno tiene 2 años. Y tampoco ha dado respuesta con eso. Las 13 auditorías de la Cámara de Cuentas tampoco sabemos dónde andan. La visita sorpresa no sabemos dónde la metieron. O sea que aquí también hay muchas cosas que duermen el sueño de los justos. Dan una cosita ahí para que, como a los perros que le tiran una pietrafita ahí para que se entretengan y ya, bueno, ok. No, vamos a darle seguimiento a todos estos casos. Y que sean a todos. Este país hay que adecentarlo, porque este tipo de cosas no pueden pasar, no pueden volverse a repetir realmente. Miren, y es lamentable, pero eso hay que mencionarlo, porque el que no conoce su historia está al tris de repetirla, la repite como si nada.
Mire, el presidente estuvo en Argentina y obviamente andaba mi amigo Aguilera, andaba Ito Bisonó. Entonces ahora dice y que está bien que se haga un acuerdo para la exploración de gas, que hay petróleo allá, pero en Venezuela hay petróleo, en Colombia hay petróleo, en Ecuador hay petróleo, petróleo hay en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los mayores productores del mundo y nosotros importamos muchísimo petróleo de Estados Unidos. Y en el mundo entero el petróleo ni se fía. Yo he estado en ese negocio de combustible, ni se fía ni nada, al contrario, se paga adelantado. Te manda la carta de crédito, te das la transferencia y entonces te mandan para abajo. ¿Verdad? Y cuando llega acá el cargamento, el bill of lading, se hace el chequeo, la calidad que es, sí, muy bien, perfecto, entonces el banco transfiere, acaba de pagar allá, pero todo es así. Entonces, aquí no hay juego con eso. Entonces, así mismo como digo eso, a veces hay mucha gente, no, el acuerdo de San José, que el petróleo, que está caro el petróleo. No, el acuerdo de San José no te bajaba el petróleo. Si costaba 100, costaba 100. Si costaba 10 pesos, costaba 10 pesos el barril. Si costaba 50, era 50. Ahora, de esa factura petrolera, eso es aquel acuerdo de San José de los años 80, qué sé yo, que entre México y Venezuela financiaban un 20% de la factura para ellos proyectar las industrias de sus países, ¿no? Para fomento de exportación, como son los bancos de desarrollo que tienen, digamos, el BANDES de Brasil, el Exim-Ban de Estados Unidos, el de Canadá, el de Europa también tiene, etcétera, ¿no? Entonces, no era que te daban un precio favorecido. No, el petróleo se vende en el mundo al precio de mercado. Y ese precio depende de la producción de la OPEP. En este caso, de la OPEP Plus, o OPEP más, la OPEP es ampliada con Rusia, que inyecta 5 millones de barriles por día. Ella produce 10, consume 5, inyecta 5 al mercado. De eso es que estamos hablando ahora. Vamos a ver qué dice Putin, que él sigue inyectando, cumpliendo su compromiso. Pues si no lo cumple, no hay dinero y lo tiene todo frisado. Pues sí. Entonces, igual Petrocaribe. Petrocaribe se produce, se genera. Porque el presidente Fernández le hace una propuesta a Hugo Chávez de una posibilidad que yo estando en la superintendencia estuvimos viendo para la explotación de unos pitch. Son unos residuos de lagunas de la producción que se podían usar porque allá lo que son un pasivo medioambiental. Y estuvimos elaborando, tratando de ver eso porque se lo podíamos nosotros procesar con un acuerdo y lograr unas reducciones importantes en el barril, en el costo. Bueno, al final eso se quedó, el precio siguió subiendo y a Chávez se le ocurre esa genial idea de, geopolíticamente, como hacían los rusos con el CAME, con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que es casi la UE, que es la Unión Europea, que de ahí se salió el Pacto de Varsovia, que era la contraparte de la OTAN, de esa ONATO que hoy hablamos, de la OTAN. Entonces, Chávez lo vio como una manera de él ampliar su influencia geopolítica, financiar a su amigo Fidel en Cuba, que estaba ahogado, financiar Nicaragua, El Salvador, a todos esos países limítrofes, etcétera. Su amigo Correa y su enemigo Uribe, que tuvo el presidente Fernández, que meterse en un conflicto que iba a haber entre Ecuador, que fue reconocido con muchísimo loro, el presidente Leonel Fernández, de que evitó esa guerra entre dos hermanos países. Bueno, entonces ahí se les ocurre a Chávez eso y elaboran eso y dicen, pues geopolíticamente, y entonces ponen esa situación de dar esos financiamientos, que tampoco tenía que ver, lo que quiero decir, con precio. No. Eso le entraba al gobierno, un ahorro, se vendía al precio de mercado, al precio que dice la paridad de importación, al precio que sale de la fórmula que Hito criticaba, y a ese precio se vendía. Y a la refinería le cobraba al precio que establecía Industria y Comercio a los distribuidores y le transfería semanalmente los 3.000, los 4.000 millones a Hacienda, que correspondían por la retención de los impuestos. O sea que no era un precio que si estaba a 100 en los mercados internacionales se iba a vender más barato a República Dominicana. No, se vendía a 100, se vendía a 150, pero lo que el gobierno hacía era que de esa factura solamente pagaba, qué sé yo, en algunos casos, dependiendo de los rangos, un 60, un 40%. Entonces, el Estado era que se quedaba con un dinero, que fue el error de los otros días del presidente.
decir que eso no, porque no tenía que ver con el precio. Entonces, el precio es al precio que se paga. Obviamente era un balón de oxígeno, era una gran ayuda para el Estado que podía disponer de esos recursos para otras actividades. En el caso de la industria de acá nuestro, esos ahorros de Petrocaribe sirvieron para financiar el déficit del sector eléctrico en muchas ocasiones, y que se supone que se iba a repagar con caraota, que es habichuela y con alguna cosa. Eso nunca funcionó bien. Al final lo recompramos los otros días a deuda, Venezuela ahogado, hasta le recompramos las acciones en PDVSA. Bien, esa es la realidad. Entonces me refiero a eso y hago el pequeño recuento histórico, porque dice el amigo Víctor Isonó que República Dominicana explora la posibilidad de traer hidrocarburos de Argentina. ¿So what? ¿Qué implica eso? Usted lo puede traer de donde usted quiera, siempre y cuando usted tenga billete para comprarlo. Porque Argentina no lo va a vender al precio que no sea el Platts, que está el Platts Oil Gran que sale de aquí del Golfo, el WTI. O sea, también hay cosas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere decir todo con eso? ¿Que va a bajar los combustibles? No es verdad. Que mediante acuerdo carborífico, que es una zona rica en petróleo y granos, ni nos van a vender cereal por debajo del precio. Y Argentina está peor que nosotros. Se acaba de negociar con el Fondo Monetario, se estaban haciendo huelga en la calle. 45.000 millones que no podía pagar. Nosotros tenemos un crédito bastante adecuado. Acabamos de negociar, de emitir 2 documentos de deuda, 2 tramos, 2.500 millones, ya ni me acuerdo los números, son tantos que uno se enreda. 2 tramos, uno que bajamos y hicimos un ahorro de 1.500 millones por los próximos 3 años, como de 300, 1.100, una cosa así, eran 300 y pico de millones anuales, que está muy bien, un manejo de pasivos, excelente. Pero que decir eso, de que vamos a traer combustible de Argentina, como si es que eso fuera, que eso es para allá, para ver en cómo nos pueden ayudar aquí, pero Argentina está de que la ayudemos nosotros. Argentina ahora mismo está de que nosotros la ayudemos. Entonces, no es por fuñir, pero yo entiendo que hay cosas que porque eso va y genera una expectativa contraria. A veces yo no entiendo quién es que asesora, cómo es que se asesoran, porque es verdad que tú puedes negociar, hacer un acuerdo de colaboración y aquí y allá, que tienes refinería, pero no nos va a vender petróleo más barato. Y el petróleo que tiene posiblemente exporte algunos productos, porque el balance neto de Argentina, ellos exportan unos 6.000 millones de dólares e importan unos 9.000 millones. ¿Entiende? ¿Capiche? Bueno, pero tampoco, o sea, generar esas faltas expectativas como de que, igual que con la ley que se sometió al Congreso, el presidente se sometió a una ley ahora es para transparentar y ese tipo de cosas. La gente estaba hablando de que quería como que le bajaran. Yo decía, lo que hay que hablar es con claridad. Usted no puede bajarlo porque está subiendo. No se puede bajar porque además de ahí que se paga la deuda externa. Y nos dejaron una deuda externa de 45, de 60.000, de 74% del Producto Interno Bruto. Entonces, usted le habla las cosas como son, que la población entiende, y lo que hacemos con opinión responsable como nosotros, lo desmenuzamos y lo tratamos de explicar y lo tratamos de colaborar. Para cualquier otro que quiera hacer politiquería por ahí, le paramos los caballos. Pero venía a decir eso, que traemos como si fuera que vamos a traer de Argentina. Usted puede traer de Libia, de Irán, de Kuwait, de Emiratos Árabes, de Rusia, de Estados Unidos, de Nigeria, de donde usted quiera. Claro, de Colombia, de Venezuela no sale ahí porque estamos al frente. Si no viene de la Guajira, salen esa yola llena de droga, imagínate tú, en 3 minutos están aquí. Así mismo viene un carguero de combustible. Pero eso, por eso digo, no sé qué quiso él vender es mejor ser comedido en esa declaración, porque usted es un funcionario y después se lo van a sacar como le andan por ahí con la formulita. ¿Ve? Bueno, una pausa, amigo. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.